Bienvenidos a Música para Divertirse, a este curso que se llama Aprendiendo Guitarra desde Cero. Y en el video de la semana pasada vimos Wish You Were Here de Pink Floyd, porque estamos profundizando las pentatónicas y especialmente la segunda posición de la pentatónica menor, en este caso de Mi menor, porque la canción está en Mi menor, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender el solo. Para tocar el solo tenemos que grabarnos nosotros o poner el video que yo les grabé, el arriba de eso va a ir este hermoso solo que les voy a tocar. Luego vamos a ir a la presentación y se los explico aplicando las pentatónicas sobre Wish You Were Here. Quédate en el canal y la vas a disfrutar. Bueno, retomamos este bonito solo. Vamos a recordar la escala pentatónica primero de todo. Fíjense. Las primeras tres cuerdas, ¿ven? Donde hacíamos pa, 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 pa. Y el solo se va a desarrollar en la segunda parte de la escala. Entonces, tenemos la segunda parte que es así. Cuando hablamos de pentatónica, hablamos de una reducción de la escala mayor o menor, de 7 notas a 5 notas. Eso no quiere decir que en un solo se usen solamente esas 5 notas, sino que la base está apoyada sobre la pentatónica. Y usan algunos detalles de la otra escala para enriquecerla, para que no suene a música china. ¿De acuerdo? Primera frase. La, si, re, mi, si, re. Muy fácil, ¿eh? ¿Lo ven bien? Fíjense. La, si en la tercera cuerda y el re con el segundo dedo en la tercera cuerda, en la segunda cuerda, tercer traste. Mi, si, re. Sergio, ¿y por qué no tocas el si al aire? La, si, re, mi, si, re. Perfecto, suena muy bien también, pero el objetivo es que memoricen la posición de la pentatónica. Entonces, por eso el si y al mi lo tocamos acá y en vez de tocarlo al aire, que también estaría bien. Retomamos, hacemos la, si, re, mi, si, re. ¿Tenemos bien la frase? Entonces, la, si, re, mi, si, re. Ya sé que este dedo les va a dar trabajo. Háganlo trabajar hasta que responda. Tómenselo con paciencia, enséñenle a los dedos a moverse, que los dedos van a aprender. Fíjense, entonces quedó la, si, re, mi, si, re, si, la, sol, re. El si, re, este sí porque es fácil, el arrastre. Primera frase, ¿cómo quedó entonces? La, si, re, mi, si, re, si, la, sol y re al aire. Si, re. Repetimos. La, si, re, mi, si, re, si, la, sol, re, si, re. Pasamos a la segunda parte. En la segunda parte va a usar dos notas. Recuerdan que la escala era así. Entonces así. Estoy pulsando dos notas con el índice y con el mayor y hago el mismo arrastre que hicimos ahí. Lo vamos a hacer ahora con una semicejilla de dos notas. Solamente pulso la primera y me detengo en el segundo
En la segunda nota, que está a un tono de distancia por esos dos trastes. Fíjense, son dos tiempos, 1 y 2. No mezclo el movimiento con el primer pulso. Tiene que sonar claramente la primera nota y luego arrastrarse. Luego lo hacemos un poquito más rápido, pero diferencien claramente primera nota y segunda nota. Hago. Eso es re sol, ¿no es cierto? Re sol y mi la. Y termina ahí en el la y el re. Lo mismo con una posición distinta. En este caso era una posición cerrada. Y ahora es una posición abierta. En este caso la re y si mi. Quedó así. Entonces, ¿cómo quedó la primera parte? Lo que vimos antes y ahora. Y vamos a la segunda parte. La segunda parte es una variación de la primera. Hace la, si, re, si, mi, fa, mi, re, si, la. Última vez. La, si, re, si, mi, fa, mi, re, si, la. Y contesta. Tomo el do y lo estiro hacia arriba para que me suene el bending. Do, re, mi, do, la. ¿Se acuerdan que les decía que van a aparecer notas en este caso? La escala era así, aparece el do sostenido que tira el re. Por eso el bending. Quedó la, si, re, si, mi, fa, mi, re, si, la, do, re, mi, do, la. Muy parecida a la que sigue. La, si, re, si, mi, fa, mi, re, si, la. Y hace do. Toco el do, si, me lo llevo. Puedo pulsarlo también, do, si, la. Los que puedan ligarlo, es decir, llevárselo con este dedo. Y los que no, lo pulsan. Entonces terminamos todo el solo. Es muy fácil, muy sencillo, pero muy bonito. Lo vamos a repetir. La, si, re, mi, re, si. Vamos a repasar entonces. La, si, re, mi, si, re, si, la, sol, re, do, re. Vamos a las terceras. Yo hice una pentatónica ahí para terminarlo, pero no tienen ninguna obligación. Bueno, objetivo, usar estos 4 dedos en esta segunda posición, que va del segundo al quinto traste, en esta nueva pentatónica. Con este bonito solo de Pink Floyd, de Wish You Were Here. La semana que viene vamos a dar los acordes para que las puedan tocar. ¿Cómo lo tocan? Se ponen el video mío o directamente se graban eso y lo sincronizan como acabo de hacer yo. Que tengan buena semana. Si este video tiene valor para vos, dale al like, suscríbete al canal, apoyá las clases que son gratuitas, sistemáticas y divertidas. Buena semana.